Estamos en la tercera unidad hablando sobre el concepto de revelación. Y en esta conferencia queremos hablar sobre los dones del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos diversas manifestaciones del Espíritu Santo y el poder de Dios. Una pregunta que muchos cristianos tendrán es, ¿qué pasó después del libro de los Hechos? ¿Seguía manifestándose la presencia del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo en la iglesia? ¿Los cristianos seguían sanando a los enfermos, echando fuera demonios, resucitando a los muertos? La respuesta es que sí. Hay evidencia a través de la historia que la iglesia seguía disfrutando de los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo y que estas manifestaciones nunca cesaron. Definitivamente han habido momentos en los cuales los dones no han sido tan notables y otros momentos de avivamiento. Pero quiero recalcar que la llama del Espíritu Santo nunca se ha extinguido en la iglesia de Jesucristo. En esta conferencia queremos hablar sobre la manifestación de los dones del Espíritu Santo durante los primeros 4 siglos de la iglesia cristiana. Y queremos entender cómo Dios se revelaba por medio de los dones del Espíritu Santo. Y también queremos entender en qué manera contribuía la manifestación del Espíritu Santo a la formación de la identidad cristiana. Empezamos en el primer siglo. Durante la primera semana de la clase leímos un documento que se llama la Didache. Y si se acuerdan de lo que habíamos leído en los capítulos 11 a 13, vemos que en la Didache hay instrucciones detalladas sobre la manera que las iglesias deberían recibir y poner a prueba los profetas que estaban entre ellos. Lo que entendemos de este documento es que durante el primer siglo habían profetas ambulantes que viajaban entre las iglesias y que practicaban un ministerio profético entre las congregaciones. La Didache enseña cómo las iglesias deberían poner a estos profetas a prueba en cuanto a sus profecías, en cuanto al carácter de la persona, pero la actitud general de la Didache es que las iglesias deben respetar el ministerio profético. Después del primer siglo vemos testimonio en otros escritos de los padres en cuanto a la manifestación del Espíritu Santo. Ireneo, que era un obispo en Francia durante el segundo siglo, explica la manifestación del Espíritu Santo en las iglesias de su región. Dice, por lo cual también los que son en verdad sus discípulos, que reciben de él, hacen en su nombre milagros para promover el bienestar de los demás, según el don que cada uno ha recibido de él. Porque algunos ciertamente y verdaderamente expulsan a los demonios, para que aquellos que así han sido limpiados de los espíritus malignos frecuentemente crean en Cristo y se unan a ellos. Otros tienen conocimiento previo de las cosas por venir, ven visiones y expresiones proféticas completas. Otros aún sanan a los enfermos imponiéndoles las manos y son sanados. Sí, más aún, como he dicho, los muertos incluso han resucitado y han permanecido entre nosotros durante muchos años. Y finalmente, Ireneo explica que de la misma manera oímos también a muchos hermanos en la iglesia que poseen dones proféticos y que por medio del Espíritu hablan toda clase de lenguas y sacan a la luz para el beneficio general las cosas ocultas de los hombres y declaran los misterios de Dios
que también el apóstol denomina espirituales, siendo espirituales porque participan en el Espíritu. Pero vemos diversos testimonios de los padres de la iglesia. Orígenes, el teólogo de Alejandría, que escribía en el tercer siglo, habla de liberaciones y profecías en las iglesias. Novaciano, un líder de la iglesia en Roma, habla de profecías, lenguas, sanidad y otras manifestaciones del Espíritu Santo. Y tal vez el teólogo pentecostal más famoso de los primeros siglos es Tertuliano. Ahora, si consultamos con estudios modernos sobre la vida de Tertuliano, veremos que hay una gran diversidad de opiniones sobre él. Todos están de acuerdo con el hecho que él empezó bien y que la gran mayoría de sus escritos son ortodoxos. Tertuliano es conocido como el padre de la teología occidental. Es un gran teólogo de la iglesia. Sin embargo, durante sus últimos años, Tertuliano se identificaba con un movimiento que se llama montanismo. Y el montanismo era un movimiento muy pentecostal, ultra pentecostal. Tertuliano nunca se apartó de la iglesia católica, de la iglesia universal, pero él sí se identificó con el montanismo y esto creó cierta controversia. Ahora, los testimonios que Tertuliano da de las cosas que suceden en los servicios, en los cultos, son asombrosos. En un escrito titulado Tratado sobre el alma, Tertuliano habla de una mujer que tenía el don de profecía y como la iglesia ponía sus profecías a prueba. Él escribe así: tenemos ahora entre nosotros a una hermana que ha sido favorecida con diversos dones de revelación, los cuales experimenta en el Espíritu por medio de una visión extática en medio de las sagradas costumbres del día del Señor en la iglesia. Conversa con ángeles y a veces incluso con el Señor. Ve y oye misteriosas comunicaciones, entiende los corazones de algunos hombres y distribuye remedios a los necesitados. Después de que la gente es despedida al final de los servicios sagrados, ella tiene el hábito regular de informarnos de cualquier cosa que haya visto en visión, pues todas sus comunicaciones son examinadas con el más escrupuloso cuidado para que su verdad pueda ser investigada. En otro documento, Tertuliano explica lo que es la experiencia de éxtasis y dice así: porque cuando un hombre está absorto en el Espíritu, especialmente cuando contempla la gloria de Dios o cuando Dios habla por medio de él, necesariamente pierde su sensación porque está ensombrecido por el poder de Dios. Así que vemos en estas experiencias las mismas cosas que nosotros observamos en algunas iglesias pentecostales hoy en día. Y vuelvo a decir que algunas personas han criticado a Tertuliano por su conexión con el montanismo, pero si estudiamos este movimiento en una manera cuidadosa, vemos que teológicamente eran ortodoxos, creían en la autoridad de la Biblia, la Trinidad. No había ninguna herejía entre ellos, solamente que eran muy pentecostales. Ahora, dos temas que queremos entender. Número uno, ¿qué tenía que ver los dones del Espíritu Santo con el concepto de la revelación? ¿Y qué tenía que ver los dones del Espíritu Santo con la identidad cristiana? Hilario de Poitiers, un teólogo francés del IV siglo, explica que es por estos milagros
que la manifestación del Espíritu Santo tiene lugar. Porque el don del Espíritu es visto donde la sabiduría habla y se escucha las palabras de vida y donde hay el conocimiento que viene de la visión dada por Dios, para que no seamos como animales ignorantes de Dios y sin conocer al autor de nuestra vida. Entonces vemos que, según Hilario, venía por medio de las profecías, venía por medio de las manifestaciones del Espíritu Santo, un conocimiento más profundo de Dios, una revelación por medio de su Espíritu Santo. No cosas que no iban de acuerdo con la palabra de Dios, pero vuelvo a decir, una profundización en la experiencia y el conocimiento de Dios. Y en cuanto a la identidad, para los cristianos en la iglesia primitiva, la manifestación del Espíritu Santo era una prueba de la presencia de Dios y el favor de Dios sobre su pueblo verdadero. En sus escritos contra Marción, Tertuliano desafió a los seguidores de Marción, diciéndoles, si ustedes de verdad tienen la razón, ¿dónde está la prueba de la presencia de Dios en su medio? Él escribió así, que Marción exhiba entonces como dones de su Dios algunos profetas, quienes no han hablado por el sentido humano, sino con el Espíritu de Dios, quienes han predicho las cosas por venir y han manifestado los secretos del corazón, que produzca un salmo, una visión, una oración, solo que sea por el Espíritu, en éxtasis, es decir, en un rapto, cuando se le haya ocurrido una interpretación de lenguas. Concluimos con 3 puntos. Número 1, los dones del Espíritu Santo seguían manifestándose en la iglesia aún después de la época de los apóstoles. Número 2, los dones del Espíritu Santo eran una fuente de revelación. Y finalmente, los dones daban testimonio de la presencia y del favor de Dios sobre su pueblo.